Así pasaba Marco Antonio Solís y también pasaron 3 minutos de las 10 de la noche y como cada día miércoles, hoy, porque arrancamos un nuevo año. Ahora miércoles, lo tenemos en nuestro estudio a Javier Del Ponte con nuestro segmento de Palabra Invertida. ¿Cómo estás, Javi? Bueno, Julio, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Todo bien. ¿Cómo empezaste el año? Feliz año para vos. Feliz año, muchas año gracias. Para todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Primer segmento ahora del Primer 2018. segmento del 2018, Sí. tal cual. Así que arrancamos este nuevo año con todas las pilas, con toda la energía y con la buena onda de siempre. Como siempre, y con la transmisión en vivo de Instagram, también, como siempre. Así que bueno, no sé, Julito, habíamos terminado con algunos segmentos grabados. Quedaron un par de segmentos grabados del viaje, del pero fin bueno. de año, del viaje. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Mandamos los saludos. Los saludos, eso te iba a decir antes que nos olvidemos. Mandamos saludos a Agustina, a Daniela, que en este momento está de viaje, no está pudiendo seguir la transmisión por una cuestión de diferencia horaria. Bien. Pero de todos modos el saludo a ella. Le mandamos saludos a Iñaki, que está escuchando en este momento desde La Pampa, que me mandó un mensaje. Mirá qué bueno, buenísimo. A Federico, que recién me escribió un mensajito ahí por Instagram. Así que bueno, saludos a Federico. Y bueno, para este primer segmento del 2018, como es el primero, vamos a hacer un análisis un poquito más llevadero, vamos a retomar algunas cosas anteriores, como para que no vengamos con los tapones de punta en este enero, con el calor que hace. Con los calores que estamos agobiando. Así que vamos a arrancar con un tema que es un poquito... A ver, decilo vos, porque yo si lo digo vamos a entrar en controversia. Vamos a trabajar la idea de la irracionalidad del inconsciente. A ver, la irracionalidad del inconsciente. Primero vamos a recapitular un poco, antes de que te metas, Julio, con esto, porque yo sé que te quedó ahí una intriga y querés meterte de lleno, pero vamos a hacer una pequeña introducción. A ver, dale. Uno de los últimos segmentos, nosotros tomamos del concepto de inconsciente de Freud la característica de la atemporalidad. Es verdad. Es decir, no tiene tiempo. ¿Para qué? Para hablar justamente de esta, podríamos decir, eterna ilusión de retornar, ¿no?, hacia un momento de satisfacción, ¿no? El inconsciente siempre aspira a ese momento, ¿no? Que habíamos dicho, momento que de alguna manera es barrido por el acceso a la cultura de todo sujeto, digamos. En el momento que se accede a la cultura, hay un gasto, ¿sí?, que implica un poco de sufrimiento por la resignación del placer, ¿sí?, y el inconsciente aspira constantemente a recobrar eso. Por lo tanto, digamos, parecería no soportar la lógica del tiempo, ¿bien? Del tiempo cultural. Siguiendo más o menos con esa idea, digamos, con ese concepto de inconsciente de Freud, tomamos la idea de irracionalidad, que ahora sí vamos a empezar a desplegar. ¿Qué sería lo contrario que yo pienso que es la racionalidad del consciente? O sea, cuando uno conscientemente ve o sabe de algo, lo primero que hace es racionalizarlo. Bien, perfecto, exactamente. Ligado a la conciencia encontramos todos los parámetros de la racionalidad, ¿sí?, de la lógica, ¿bien?, de las coherencias gramaticales. Bueno, justamente cuando Freud va, podríamos decir, desarrollando lo que serían las producciones del inconsciente, ¿sí?, que serían las siguientes, digamos, el chiste, el lapsus linguae, el acto fallido, ¿sí?, el mismo sueño. Todas esas son producciones del inconsciente, exactamente, independientes de lo racional, digamos, que uno no puede manejar. Exacto, todas esas producciones del inconsciente tienen un vicio de racionalidad, ¿sí? Es decir, se rompen los parámetros de lógica y razón en cada una de las producciones del inconsciente. Bien. Tomemos, por ejemplo, el chiste, ¿sí? En el momento en que alguien realiza un chiste, ¿sí?, a partir de la enunciación, por supuesto, el chiste, digamos, es palabra, es enunciado. Tomemos el ejemplo de los chistes de doble sentido, ¿no? Alguien realiza un chiste de doble sentido y el que lo escucha puede leer, por un lado, la línea lógica de la gramaticalidad del enunciado, ¿sí? Es decir, lo lógico y lo gramatical en un enunciado, pero a su vez también puede percibir esa línea que podríamos decir se deja entrever, ¿sí?, está entredicha y que de alguna manera rompe o con la racionalidad o con la lógica gramatical. Bien, se entiende. Tomemos un ejemplo muy sonso que hace poco, digamos, había escuchado a uno de mis primitos. Más o menos por los 9, 10 años, los niños empiezan a jugar con el lenguaje. Se empiezan a dar cuenta que no todas las palabras siempre significan lo mismo. Y eso les produce mucha gracia. Claro. Entonces,
este primito, digamos, venía cantando de hace mucho tiempo la canción del sapo Pepe, ¿no? Y en algún momento empieza a hacer esta asociación, este juego, en que Pepe no es solamente el nombre del sapo, sino que también es la sonoridad de la cagada. Claro. Bien, entonces empezaba justamente a cantar la canción con cierta deformación, claro, y en vez de decir el nombre hacía la sonoridad, claro, y se reía en el momento en que lo decía, ¿sí? Es decir, ahí el chiste, la risa, viene porque uno rompe con lo racional. Ok. Bien. En ese caso, inconscientemente, porque el tamaño del niño... En este caso lo juega conscientemente, digamos. Bien. La producción chistosa lo hace, conscientemente, ¿no? Rompiendo la lógica adrede, y por eso lo hace reír. Ok. En ese caso es consciente. No todos los chistes son producción de inconsciente. Bien. Pero cuando el chiste es producción de inconsciente, rompe la racionalidad y se liga justamente, digamos, a la dimensión inconsciente. ¿Bien? Ok. Ahora, tomemos otro ejemplo. En el caso del sueño, ¿sí? Es común, todo el mundo, digamos, puede hacer la experiencia de recordar alguno de sus sueños y se van a dar cuenta que no hay nada más bizarro y más loco que un sueño. Claro. Es decir, donde efectivamente se carece de toda racionalidad es allí, ¿sí? En el sueño, que justamente, digamos, podríamos decir, la producción inconsciente paradigmática e incluso iniciática de toda la teoría analítica, claro, digamos. Freud arranca desde ahí. El libro de El sueño y su relación de los sueños. Y su relación con el subconsciente, así se llama. Ese es el del chiste. Bien. La interpretación de los sueños del año 1900 y el chiste y su relación con el inconsciente más o menos 1905, 1907 aproximadamente. Pero bien ahí las referencias, Julio. Bien. Entonces, decíamos que el inconsciente es irracional, ¿sí? Entonces, ligábamos a las producciones del inconsciente, el chiste, el lapsus linguae, ¿sí? El lapsus linguae, ¿a qué hace referencia? Cuando uno produce una equivocación en la producción de un enunciado. Bien. ¿Sí? En la construcción de un enunciado se equivoca. Dice una palabra por otra, cambia un artículo, ¿sí? Un artículo que debería ser género masculino aparece con género femenino. Es decir, esa equivocación en la construcción de los enunciados, en primer lugar, rompe con la gramaticalidad. Es decir, con las reglas gramaticales, es decir, con la racionalidad y la lógica. Bien. Y por otro lado, uno puede hacer lectura justamente de su derivación inconsciente, ¿no? Si esto obviamente se produce en una situación analítica. ¿Bien? Ok. Bien. Acá tenemos, dos mensajes de Misty Craven que dice que es verdad que los sueños son muy raros, y Chinita que manda aplausos. Así que están contentos con la charla. Saludos a Brenda, que es Chinita, y saludos a Misty Craven ahí, que dejó ese comentario. Bien, entonces. Bien. Quería además, digamos, de hacer esta relación o esta, podemos decir, ejemplificación de que el inconsciente es fundamentalmente irracional con las producciones del inconsciente, llevarlo a otra dimensión de análisis. Y lo voy a hacer comenzando con una afirmación. La afirmación es la siguiente. En el momento en que alguien profesional, vamos a decir psicólogo o analista o quien sea, le da razones a un paciente para abandonar su síntoma, no está más que dándole motivos para que deje el análisis. A ver, repetímelo un poco. Volvemos. Para que abandone el síntoma, ¿cuál sería la razón para abandonar un síntoma? Si un profesional, psicólogo o psicoanalista, le da razones a un paciente para que abandone su síntoma, le está dando motivos para que deje el análisis. Para que deje el análisis, bien. ¿Por qué? Esto aparece muy a menudo, digamos. Y en general, digamos, aquellos que recién arrancan o que no están muy seguros, digamos, de su práctica, tienden a veces a dar una especie de consejo o atribuir, digamos, razones por las cuales el paciente debería dejar su posición sintomática. Primero, definamos posición sintomática. ¿Bien? Cada vez que uno está en una determinada situación o realizando actos repetitivos en donde vamos a decir así, el sufrimiento sustituye al placer, ¿sí? Bajo el imperativo del deber, repito, cuando el placer queda sustituido por el sufrimiento o el sufrimiento sustituye al placer bajo el imperativo del deber, eso
es una posición sintomática. Okay. Entonces, cuando un profesional le da razones, ¿sí?, para que abandone su síntoma, le está dando motivos para que la persona, ¿sí?, se vaya del análisis. Bien. Porque justamente la posición sintomática da cuenta de una posición inconsciente. Ajá. Es decir, que si el inconsciente no tiene racionalidad, no se rige por parámetros racionales, uno no puede darle razones a alguien para que abandone su posición sintomática. Claro. Porque no es ni más ni menos que una posición inconsciente. Es como una contradicción. ¿Bien? También. Exacto, exacto. Tomemos un pequeño ejemplo, y lo voy a decir de manera muy abstracta porque, digamos, se trata de un análisis en curso, así que no se puede dar ningún tipo de detalles, pero voy a decir lo siguiente. Si alguien tiene que hacer algo y esta persona se lo anota, ¿no? Sabe que lo tiene que hacer, pero a pesar de haberlo anotado, ¿sí?, a pesar de haberlo registrado en el celular con una nota y con un recordatorio, llegado el momento se olvida. Sí. Y lo posterga, ¿no? Porque como se olvidó ya no lo puede hacer, lo posterga. Y lo vuelve a anotar. Y se vuelve a olvidar y lo vuelve a postergar hasta que eso ya no puede ser realizado. Es decir, hasta que ya terminó, ya está, pereció. Y justamente en ese punto, digamos, perdió. ¿Bien? Es decir, sufre. Eso, ¿sí?, no es ni más ni menos que un acto inconsciente. ¿Bien? Que no tiene de ninguna manera racionalidad. Esta persona intenta racionalizarlo. ¿Bien? Intenta ponerse un recordatorio, decirse que lo tiene que hacer, ¿bien? Se lo dice a sí mismo, lo tengo que hacer, se lo recuerda mediante el celular, pero así todo, digamos, no lo hace. ¿Por qué? Porque eso está regido justamente por los parámetros de la irracionalidad del inconsciente, es decir, va más allá de los parámetros lógicos, ¿bien? Pongamos otro ejemplo, también de un paciente que ya no está en el consultorio. Una relación de pareja en la que él se describía como que era una basura para su pareja. ¿Sí? La pareja lo trataba mal, él reconocía ese maltrato, reconocía que estaba en una posición básicamente, digamos, escatológica para el otro. Sin embargo, ante la pregunta ¿por qué estás ahí?, no había respuesta. No había respuesta. Es decir, que no hay posibilidad racional de dar respuesta a esta relación con otro que se ancla justamente, digamos, en una relación inconsciente. Claro. Bien, en donde uno repite determinados, digamos, patologías o parámetros de relación. Bien. Sí, ese famoso dicho, todos me vienen a mí, como que si fueran todos de la misma forma. Eso que dice, se parecen todos me vienen a mí. Y uno dice, no puede ser que todos estén. Bien, eso que vos estás citando, Julio, es un ejemplo que da en el clavo. Me tocan todos boludos. Sí, sí. Y se quejan todo el tiempo, ¿no? Sí. Me tocan todos boludos. O las otras, todas las locas vienen a mí. Bien, o me tocan todas las locas. Bien, a ver, ¿te tocan o las buscas? Sí. Bueno, en ese punto, en donde justamente, digamos, alguien se siente seducido por esas locas o por esos pelotudos, digamos, no está haciendo más que repetir constantemente su inconsciente. Claro, claro. Bien. En ese punto... ¿Ahí es una patología, pregunta? No en el sentido... de médico del término, sino en el sentido que nosotros hemos definido como patológico acá en este segmento, es decir, pasional. Pasional, bien. ¿Sí? Remitiéndonos a la etimología de la palabra patología, ¿sí? Del patos, bien, con TH, término latino, bien. Lo pasional, aquello que es de alguna manera ilimitado, desenfrenado, que no tiene, ¿sí?, que no tiene freno, bien. Justamente cuando uno repite de parejas, ¿bien? Me tocan siempre de esta manera, hay algo que es pasional en ese sentido. Bien. Es decir, si es pasional, es más allá de la racionalidad, Julito. Es así. Bien. Entonces, otro tema, contame, que todo pueda pasar así, aparte del lapsus linguus, aparte de eso que surja de esto. Bueno, todas las formaciones del inconsciente, todas las producciones del inconsciente. Aquí dice alguien que es verdad que uno siempre vuelve a caer en lo mismo, o sea que tampoco se hace caer. O sea, si uno vuelve a caer en lo mismo. Pero si uno vuelve a caer en lo mismo y está en esa posición sintomática, ¿no? Justamente es algo para trabajar. Pero el punto de trabajo, y esto es lo que yo decía con la frase, y vuelvo a repetirla, digamos, para que si hay algún analista o algún psicólogo recién empezando a trabajar, que se encuentre con esta dificultad, que lo repiense. Cuando uno le da razones
a un paciente para que abandone su posición sintomática, le está dando motivos para que abandone el análisis, para que deje el análisis. Porque justamente esa posición sintomática es inconsciente, resiste a todo tipo de parámetros racionales. Bien. Ok, quedó un poquito claro. Digamos. Ahora sí, porque estabas bastante intrigado, sí, bastante sí, ahora entendí. Ahora entendí de qué era lo que estabas hablando. Para mí era eso también, en esa forma, ¿entendés? O sea que ahora sí se entiende un poco mejor de qué era lo que hablábamos, de ese inconsciente que está ahí. Exactamente, digamos, de ese inconsciente que podríamos decir irrumpe y disrumpe. Bien. ¿Sí? Es decir, aparece en el momento que menos lo esperás, en el momento en que menos te das cuenta, ¿sí? Es decir, por fuera de la conciencia. Es decir, es incapturable por la conciencia. Cuando aparece el inconsciente, siempre es reconocido a posteriori. La conciencia no puede anticiparse a la aparición del inconsciente, y eso es fantástico, porque es como una huella que queda, claro, ¿sí? Y totalmente, que solamente puede ser reconocida a precup. Tal cual, ¿sí? tal y cual. Cuando uno, muchas veces en análisis ocurre, que uno señala esa huella, el paciente te dice, yo no dije eso. Claro, no se hace cargo ni ahí. No se hace cargo. No, tal cual. A veces ni siquiera lo pueden escuchar. Claro. Ese es el tema, digamos, que irrumpe y disrumpe de tal manera, ¿sí? Es decir, rompe con la lógica de lo que el tipo venía diciendo, que es irreconocible. Bien. ¿no? Es como cualquier pedo, Julio, digamos. En definitiva, nadie se quiere hacer cargo del inconsciente porque es la mierda de cada uno. Claro, ¿no? tal cual. Está ahí mismo. Bueno, Javi, ¿algo más que quieras agregar? Me parece que ya está todo dicho. Me parece que ya está todo dicho. Por lo menos por hoy. Para arrancar. ¿No? Por hoy arrancamos. De hecho, y es una soncera, creo que con esto lo cerramos, ¿no? Siempre, usualmente me pregunto, ¿no? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuánto más voy a poder hablar, ¿no? En el segmento. Y justamente estamos arrancando la tercera temporada de Palabra Invertida. Y yo me lo repetía recién, ¿no? Esto de muchas veces uno publica cosas para uno mismo, ¿no? Más que para otros. Y recién había publicado ahí en Instagram, puse tercera temporada, y yo lo leía y no lo podía creer. La verdad que resulta en algún punto, claro, irreconocible, ¿no? Es decir, estar acá todavía en un lugar que al menos a mí me resulta placentero, de compartir este momento con vos, compartir este momento con los oyentes. Aquí hay otro oyente, Julio Gómez, que pone un dedito para arriba. Gracias, Julio, saludos. Misty Craven, que dice que es sabio que es el inconsciente. Sí, sí. Es un saber, digamos, que justamente elude a la lógica, ¿no? Bien. Sí, por supuesto. Así que bueno, la verdad, muy contento, muy feliz de poder seguir reeditando este espacio, ¿no? Que nos da tanto placer hacer. Tal cual. Gente, a los que están escuchando, si quieren comunicarse con este psicólogo, psicoanalista Javier Del Ponte, lo pueden hacer a través del 153 66 4491. 153 66 4491. ¿Estrenamos consultorio o vi mal? Sí, Julito. Muy bien. Estás con la información correcta. A punta de cañón. Sí. Contame. Estrenamos consultorio. Ahora estamos en Rosas 2068 con todo un mobiliario nuevo. Muy bien. Juan Manuel de Rosas 2068. Lo tenemos que pasar la próxima, para aquellos que quieran ir al consultorio directamente, y si no, se comunican vía telefónica a través del 153 66 4491. Javier Del Ponte, nuestro psicoanalista, con su segmento de Palabra Invertida, arrancando en esta tercera temporada, aquí 2018 en Polo Positivo. Muchas gracias, Javi. Gracias a vos, Julito. ¿Volvés el miércoles o cambiamos el día? En principio volvemos el miércoles, después veremos a ver si hay alguna modificación, pero sí, en principio volvemos el miércoles. Academia 47 dice felicitaciones por la tercera temporada, así que muchas gracias. Gracias a Academia Iñaki, que hace un rato mandó un mensaje, está escuchando ahí desde La Pampa. Gracias, Iñaki. Muy bien, muchos saludos. Entonces, bueno, nos vamos hasta la semana que viene, Javi, con Palabra Invertida. Ahora vamos con un tema que es de Miguel Mateos, de una época que a lo mejor vos eras muy chico. Se llama Tira para arriba. Bueno, vamos con eso. Dale.